Bienvenidos a esta presentación acerca de las enfermedades neurodegenerativas y el Alzheimer. Primero, iniciaremos con una pequeña definición acerca de las enfermedades neurodegenerativas, las cuales están embarcadas en un término genérico y una serie de dolencias que afectan principalmente las neuronas del cerebro humano. Pero, ¿qué son las neuronas? Bueno, son unidades funcionales y estructurales de nuestro sistema nervioso central. A lo largo de nuestra vida podemos desarrollar hasta 100 millones de neuronas. Su función consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos desde un lugar del cuerpo hacia otro. Y bueno, desgraciadamente las enfermedades neurodegenerativas son incurables y debilitantes y producen la degeneración progresiva y o la muerte de las neuronas. Esto de importancia entre las personas que padecen alguna de estas enfermedades y la comunidad científica en busca de fármacos o alguna terapia contra ellas. Y bueno, las enfermedades neurodegenerativas, dentro de las manifestaciones más frecuentes y más típicas, se encuentran los problemas del movimiento, que son las ataxias, como en la imagen de la izquierda, o con el funcionamiento mental, que son las demencias. Bueno, y hablando un poco de los ejemplos de enfermedades neurodegenerativas, tenemos la de Parkinson, las enfermedades crónicas, la enfermedad de las neuronas motoras, la enfermedad de Huntington, la ataxia espinocerebelosa, la atrofia muscular espinal, pero de la que nos interesa en estas diapositivas siguientes va a ser la enfermedad de Alzheimer, la cual se caracteriza por la demencia, ya que en esta se presenta de un 60 a 70% en los pacientes. Pero bueno, ¿se han preguntado cómo funciona la memoria? En diversos estudios marcan que la serotonina, como su forma química lo nombra 5-hidroxitriptamina, interactúa en las neuronas de los sistemas mesolímbico y nigroestriado. La serotonina, a través de su receptor 5-hidroxitriptamina 4, está funcionando como una estructura postsináptica, está involucrada en la función cognitiva y de la memoria. Se dice además que en ausencia del receptor 5-hidroxitriptamina en el hipocampo pudiera explicar la fisiopatología del Alzheimer. Basándonos ya en el esquema del centro, como que explica a su vez la fisiología de la memoria, empiezan al interactuar en la neurona presináptica la serotonina o 5-hidroxitriptamina con el receptor 5-HT4. Esta activa la PKA AMP cíclico que fosforila a varios substratos de membrana, como la proteína S de los canales iónicos voltaje dependientes del potasio, y esto provocando que lo cierre. Esta disminución del flujo de potasio prolonga el potencial de acción y con ayuda de la N-metil de aspartato incrementa el influjo de calcio y activa los canales N-voltaje dependientes de este mismo ion, provocando un retardo en la repolarización y la formación del complejo calcio-calmodulina, uniéndose a la proteína quinasa y formando el complejo proteína quinasa calcio-calmodulina, la cual por medio de la proteína quinasa fosforila a su vez la sinapsina 1, sustrato de membrana que mantiene fijas las vesículas sinápticas al citoesqueleto neuronal, que además de distribuirse en el espacio intersináptico, incrementa la cantidad de neurotransmisores por impulso neuronal. Gracias al potencial de acción de la bomba de influjo de calcio, esta permite que entre calcio a la neurona y potencie el tiempo de liberación de los neurotransmisores en la neurona sensitiva. Y esto sería toda la fisiología de la memoria. Vamos a continuar con la enfermedad de Alzheimer. Como definición, tenemos que la enfermedad de Alzheimer es una degeneración progresiva y selectiva de las poblaciones neuronales. Esto va a suceder en el córtex entorrinal, en el hipocampo, en las cortezas de asociación temporal, frontal y parietal, en los núcleos subcorticales y núcleos del tronco. El dato más característico de esta enfermedad es la presencia de las placas de amiloides, que contienen fragmentos neuronales degenerados
Estos van a estar rodeados por material amiloide compuesto por una proteína llamada beta-amiloide. En la imagen de abajo nos muestra un cerebro normal del lado izquierdo y se muestran las neuronas sin ninguna alteración. Y del lado derecho tenemos un cerebro con Alzheimer y se muestran las placas amiloides y la degeneración de las neuronas. Con respecto a la epidemiología, tenemos un estimado de pobladores mayores a 60 años de edad que presentarían Alzheimer en diferentes regiones, esto aproximadamente en los años 2030 a 2050. Entre los factores de riesgo presentados en esta enfermedad, vamos a tener que el principal es la edad. Esta se va a presentar en un rango aproximado de los 60 a los 65 años. El segundo es la herencia autosómica dominante, aunque esta se presenta solo en el 5 al 10% de los casos. Y el tercero es el sexo. Este va a ser más frecuente en mujeres. También se han implicado 3 locus cromosómicos cuyas mutaciones se han asociado a la enfermedad, aunque en inicio precoz. El primero que vamos a tener es el gen de la proteína precursora amiloide. Esta va a estar ubicada en el cromosoma 21. El segundo es el gen de la presenilina 1, que va a estar ubicada en el cromosoma 14, y este es el locus más frecuente implicado en los casos de Alzheimer de inicio precoz, con una prevalencia del 70%. Y el tercero que vamos a presentar es el gen de la presenilina 2, que está ubicado en el cromosoma 1. Este tiene una incidencia muy baja. En las alteraciones de los neurotransmisores tenemos que la somatostatina es el que con más frecuencia va a aparecer disminuido y que la acetilcolina es el que aparece más relacionado con el grado de deterioro cognitivo. El núcleo basal de Meynert, cuya principal función es la fuente de inervación colinérgica de la corteza cerebral, se va a afectar precozmente en el curso de la enfermedad. Esto va a conducir a un déficit marcado de colina acetiltransferasa y de la síntesis de acetilcolina. La reducción de colina acetiltransferasa puede alcanzar los niveles del 60 al 90%, esto especialmente en los lóbulos temporales, y así va a existir una correlación entre el grado de la reducción y el grado de la demencia. Esta enfermedad está caracterizada por 3 factores determinantes. Una es el declive progresivo de las funciones cognitivas, otra es la pérdida de la memoria y por último, cambios en la personalidad. Uno de los padecimientos que más vamos a poder observar en estos pacientes se va a ver reflejado en la memoria. Nuestro paciente va a repetir expresiones y preguntas, olvidarse de conversaciones, perder habitualmente las posesiones, perderse en lugares conocidos e incluso tener problemas para participar en conversaciones, así como encontrar palabras adecuadas e identificar objetos conocidos. Otro de los aspectos que se ven afectados en estos pacientes son el pensamiento y el razonamiento, donde podemos encontrar una dificultad para la concentración y el pensamiento, en especial en conceptos abstractos tales como los números. Estas dificultades pueden evolucionar y convertirse en una incapacidad para reconocer y lidiar con los números, además de que se les complica la realización de varias tareas al mismo tiempo. Estos pacientes pueden llegar a tener una capacidad disminuida para llegar a conclusiones y decisiones oportunas y razonables para las situaciones cotidianas. Los cambios de personalidad y de conducta están ligados estrechamente con el Alzheimer, donde podemos encontrar depresión, apatía, aislamiento social, desconfianza en los demás, irritabilidad y agresividad, cambios del sueño, desorientación, pérdida de la inhibición e incluso delirios. La proteína precursora amiloide o APP es una proteína transmembrana tipo 1 formada por 770 aminoácidos. Posee un extremo carboxilo intracelular y otro amino extracelular. Su función no ha sido dilucidada aún, pero se cree que apoya en el crecimiento y reparación celular, además de apoyar en la formación de la sinapsis neuronal. En la membrana celular de la neurona podemos encontrar la proteína llamada APP, y como ya mencioné, un extremo de esta se encuentra en el exterior de la célula y otro en el interior. La desintegración y metabolismo de la APP corre a cargo de las secretasas alfa, beta y gamma, enzimas con propiedades proteolíticas. La secretasa alfa se encarga de cortar entre los aminoácidos 687 y 688, lo que produce la liberación del extremo extracelular de la APP. Este extremo es conocido como SAPP alfa. El corte hecho por la secretasa alfa deja un residuo extracelular menor anclado a la membrana, llamado C38, que es procesado por la secretasa gamma mediante un corte entre los aminoácidos 712 y 714, aunque en ocasiones se hace en el 715, y no tiene propiedades agregantes.
Una vía secundaria y usada con menos frecuencia hace uso de la secretasa beta en lugar de la alfa, mientras la secretasa gamma continúa su función. La secretasa beta, a diferencia de la alfa, corta la proteína APP un poco más arriba, entre los aminoácidos 671 y 672, liberando un fragmento llamado S-APP beta. El corte hecho un poco más arriba por la secretasa beta deja un residuo llamado C99 unido a la membrana, que es procesado por la secretasa gamma, que corta nuevamente entre el aminoácido 712 y 714, esta vez liberando en la mayoría de las ocasiones un fragmento de la APP de 40 aminoácidos, conocido como A-beta 40, y en menor proporción de 42 o 43 aminoácidos, conocidos como A-beta 42 o 43. Los fragmentos A-beta 42 y 43 tienen propiedades agregantes, lo que provoca que se unan justo fuera de las neuronas formando las llamadas placas amiloides, también conocidas como placas seniles. Los cúmulos hechos por estas placas pueden interponerse o entorpecer la señalización entre las neuronas, lo que produce afectación en las funciones cerebrales, incluida la de la memoria. Además, se cree que estas placas pueden inducir una respuesta inmunológica que deriva en inflamación y posterior daño a las neuronas. Una parte importante del Alzheimer, además de la presencia de las placas amiloides, son los ovillos neurofibrilares, que se encuentran dentro de las neuronas. Al igual que otras células, las neuronas están unidas por un citoesqueleto, compuesto de microtúbulos, que cumplen con funciones estructurales y de vía de transporte para nutrientes y moléculas dentro de la célula. Una proteína llamada tau se encarga de mantener los componentes de los microtúbulos unidos. Aunque aún no se comprende por completo, se sabe que la formación de las placas beta amiloides fuera de la neurona induce la activación de una enzima sinasa. La sinasa transfiere grupos fosfato a la proteína tau, haciendo que la estructura de ésta se modifique, se separa del microtúbulo y se enrede dentro de la célula formando los ovillos neurofibrilares. Los microtúbulos faltos de proteína tau no cumplen con sus funciones básicas, por lo que la neurona también deja de cumplir con las suyas, y sufre apoptosis. La muerte celular masiva, mediada por este mecanismo molecular, es la responsable de la reducción de masa encefálica, un signo muy característico del Alzheimer. Se conocen diversas mutaciones en el gen de la APP, como la ártica o Iowa, que provocan un aumento en la producción y agregación del péptido A-beta amiloide 42 y 43. Estas mutaciones en el gen APP producen cambios en la proteína sintetizada por este, que determinan la frecuencia con la que se usa la vía amiloidogénica o la vía secundaria de la beta secretasa, y con ellas la producción de péptidos con propiedades agregantes o no. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la presinilina. Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer en su variable adquirida por herencia genética presentan mutaciones en las proteínas denominadas presinilinas. Las presinilinas son una familia de proteínas transmembrana que constituyen la subunidad catalítica de la enzima gamma secretasa. La gamma secretasa es una enzima con actividad proteasa, presente en las membranas celulares. Tiene una estructura compleja y consta de varias subunidades. Se han descrito dos tipos de presinilinas, la presinilina 1 o abreviada PCEN1, cuyo gen se encuentra en el cromosoma 14 humano, y la presinilina 2 o en su abreviatura PSEN2, codificada en el cromosoma 1 humano. Las mutaciones en el gen de la presinilina 1 son la causa de algunos de los casos de enfermedad de Alzheimer hereditaria de inicio precoz. Cabe destacar que esta es en un bajo porcentaje de la población diagnosticada con esto, es en alrededor del 5 al 10%. Estas mutaciones asociadas a la enfermedad resultan en un aumento de la producción de la forma más larga del amiloide beta, el cual es el principal componente de los depósitos de amiloide encontrados en los cerebros de los pacientes que presentan esta enfermedad. Las presinilinas han sido propuestas como reguladoras del procesamiento de la proteína APP por medio de su acción sobre la secretasa gamma, que es una enzima que digiere APP. También se piensa que las presinilinas están implicadas en la degradación del receptor Notch, de modo que, o mejor dicho, regulan directamente la actividad de la secretasa gamma, o bien ellas mismas son enzimas con actividad proteasa. Bueno, continuando con los temas, ahora les hablaré un poco de lo que es la apolipoproteína E.
es una proteína plasmática implicada en el transporte del colesterol y otros lípidos en los diferentes tejidos. Presenta dos dominios estructurales diferentes. El primero es el amino terminal. Esta es una estructura globular estable y contiene el receptor de unión a las células diana. Y el segundo es el carboxilo terminal, el cual es helicoidal y menos estable y contiene el sitio de unión a las lipoproteínas. La ApoE interviene en la movilización y redistribución del colesterol, en la regeneración nerviosa, en la inmunorregulación y activación de enzimas lipolíticas. El gen que codifica la ApoE se localiza en el brazo largo del cromosoma 19 y codifica la síntesis de una proteína de 299 aminoácidos, la cual cuenta con 3 isoformas, las cuales son conocidas como E2, E3 y E4. Los alelos que codifican a estas se conocen con el mismo nombre, respectivamente. Investigadores de Estados Unidos encontraron que enfermos de Alzheimer presentaban una frecuencia del alelo E4 mucho más elevada que en los controles tomados en la población normal. En los enfermos se encontraba presente entre un 35 y 45%, y en las personas normales entre el 10 y el 15%. La ApoE es detectada mediante una inmunohistoquímica en las placas seniles, en los ovillos de degeneración neurofibrilar y en el amiloide cerebrovascular de pacientes con Alzheimer. En particular, la isoforma E4 se une al beta A más rápido y en un rango de pH más estrecho que la E3. Esta asociación entre la isoforma E4 y el beta A da lugar a la formación de monofibrillas, las cuales se precipitan formando estructuras densas. Existen algunos estudios post-mortem que sugieren que los pacientes con demencia que tienen el alelo E4 representan un subgrupo con un severo déficit colinérgico. La posesión del alelo E4 no es condición necesaria ni suficiente para el desarrollo de Alzheimer. Al menos del 35 al 50% de los pacientes con Alzheimer no portan ningún alelo de este tipo, y solamente entre el 25 al 50% de los heterocigotos desarrollarán esta enfermedad. El riesgo conferido por el alelo E4 es más intenso en el sexo femenino, sobre todo entre los 60 y 75 años de edad. Este está estrechamente relacionado con la aparición de Alzheimer de manera tardía. Podemos decir que la ApoE ocurre de 3 formas: ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Los científicos creen que el alelo ApoE4 estimula la formación de placas amiloides y es conocido como el factor de riesgo más significativo para el Alzheimer de aparición tardía. El 25% de la población hereda una copia del alelo ApoE4 del gen ApoE, lo que aumenta el riesgo de Alzheimer en 4 veces. El 2% de la población hereda 2 copias de este alelo, lo que aumenta su riesgo de padecer esta enfermedad en 8 veces. ApoE codifica para la alipoproteína E, que ayuda al transporte de colesterol a las células del cuerpo. También se sabe que las mutaciones comunes de este gen aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardiovascular, lo que nos podría explicar por qué las condiciones están relacionadas. Los otros alelos ApoE tienen diferentes efectos. El 60% de las personas heredan 2 copias del alelo ApoE3 y se dice que tienen un riesgo promedio. Se cree que si bien ApoE3 tiene efectos algo neutrales en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, ApoE2 puede tener algunos efectos protectores. El 11% de la población heredará una copia de ApoE2 y una copia de ApoE3, pero es mucho más raro heredar 2 copias de ApoE2. Los científicos creen que si bien estos alelos no previenen el Alzheimer, pueden retrasar el tiempo de aparición. Seguimos con el tema de la tauopatía.
Esta va a ser una enfermedad neurodegenerativa que está asociada con la agregación patológica de las proteínas tau. Las proteínas tau son abundantes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Su función es la unión de los microtúbulos que a su vez se asocian a la tubulina para así estabilizar el citoesqueleto neuronal. Estas se van a expresar en las neuronas y van a estar involucradas en la patogénesis del Alzheimer. La proteína tau se va a depositar dentro de las neuronas en forma de ovillos neurofibrilares. Estos ovillos se van a formar por la hiperfosforilación de tau, que éstas se van a agregar en su forma insoluble. El grado de participación de los ovillos neurofibrilares en la enfermedad de Alzheimer se define por las etapas de Braak. Las etapas de Braak 1 y 2 se van a utilizar cuando la participación de los ovillos se limita principalmente a la región transentorrinal del cerebro. Las etapas 3 y 4 se utilizan cuando también hay participantes de las regiones límbicas, tales como el hipocampo. Y las etapas 5 y 6 solo se van a utilizar cuando hay una amplia participación neurocortical.